Tengo 83 años y quiero decirte algo que me llevó la mayor parte de esos años a aprender. Algo que me gustaría que alguien me hubiera sentado y me hubiera dicho claramente, sin adornarlo, sin hacerlo sonar mejor de lo que es. Hay cosas que debes dejar de compartir con tu familia. No porque no los quieras, no porque ellos no te quieran, sino porque algunas verdades, una vez expuestas, no se pueden retirar. Y el daño que hacen, en silencio, lentamente, a lo largo de meses y años, puede costarte la única cosa que no puedes permitirte perder en esta etapa de la vida: tu paz. Sé lo que se siente al creer que la sinceridad mantiene a la gente cerca. Lo creí durante décadas. Vincent y yo criamos a 5 hijos con apertura. Les contábamos todo. Yo pensaba que eso era amor. Pensaba que así era como funcionaba la familia. Pero después de que Vincent falleciera hace 15 años y de repente yo estuviera sola en esta casa tomando cada decisión por mí misma, empecé a ver lo que nunca antes había visto. Hay 5 cosas que necesito decirte hoy y quiero que te quedes conmigo en las 5, porque la última, la que estoy guardando para el final, esa es la que casi rompió algo en mí que no estoy segura de que llegara a sanar del todo. Empecemos con la primera. Y, sinceramente, esta fue la que más me sorprendió cuando por fin la entendí. Tu situación financiera exacta. Déjame explicarlo. Cuando Vincent murió, de repente fui yo quien gestionaba todo. Las cuentas, la pensión, la casa, todo. Y mis hijos, David, Linda, Sara, Emma y mi pequeño, Thomas, todos querían ayudar. Yo lo entendía. Acababan de perder a su padre. Estaban preocupados por mí. Así que me senté con ellos a la mesa de la cocina y se lo conté todo. Lo que había en las cuentas, lo que valía la casa, lo que pensaba hacer con ella con el tiempo. Pensé que estaba siendo responsable. Pensé que les estaba dando tranquilidad. Presta atención a este detalle, porque va a importar más adelante. En menos de 6 meses empezaron las preguntas. David preguntó por qué seguía yo sola en una casa tan grande. Linda sugirió que la vendiera antes de que cambiara el mercado. Emma empezó a mencionar a un asesor financiero que conocía, y Thomas, el callado, el que nunca presionaba, empezó a llamar más a menudo, lo cual al principio fue bonito, hasta que me di cuenta de que las llamadas siempre volvían a girar en torno al mismo tema. No me sentía protegida, me sentía vigilada. Y mira, ninguno de ellos estaba haciendo nada malo. Me querían, lo sé, pero en el momento en que abrí esa puerta, algo cambió en la manera en que me veían. Dejé de ser su madre, que había llevado una casa durante 46 años, y empecé a ser alguien cuyas decisiones necesitaban supervisión. Unas vacaciones que reservé. ¿De verdad deberías estar gastando eso ahora mismo, mamá? Un sillón nuevo que compré para la sala de estar. Eso es un poco caro, ¿no? Recuerdo estar de pie en una zapatería una tarde, con un par perfectamente razonable de zapatos para caminar en la mano, y sentir una oleada de algo que solo puedo describir como vergüenza, porque estaba calculando si alguien haría algún comentario.
Así no debería sentirse una persona al gastar su propio dinero. La cuestión es esta: la privacidad no es lo mismo que el secreto. No les debes a tus hijos una copia de tu extracto bancario. Por supuesto que deberías tener un testamento. Deberías tener un poder notarial preparado con alguien en quien confíes. Esas cosas importan. Pero la imagen completa, las cifras, los saldos, los planes, eso puedes protegerlo. Porque una vez que la información sale, no puedes volver a guardarla. Y algunas de las personas que de repente se interesan por tus finanzas no están interesadas en ti. Están interesadas en lo que tienes. Lo he visto, lo he sentido y no voy a fingir lo contrario. Ahora, la segunda cosa, y esta es más difícil de hablar: tu salud. Las pequeñas cosas especialmente. Después de mi caída, y algunos conocéis esta historia, pasé 11 horas tirada en el suelo del baño. Después de eso, me convertí en algo en la mente de mis hijos que nunca había sido antes: frágil, que se puede romper, un problema que hay que gestionar. Y entiendo por qué. Estaban aterrorizados. Yo estaba aterrorizada. Pero lo que entonces no entendía era que cada pequeña queja que mencionaba después alimentaba esa imagen. Dije una vez en la comida del domingo que había tenido las rodillas rígidas toda la semana. Solo lo dije de pasada, como haces, como podrías comentar el tiempo. Para el lunes por la mañana, Linda ya había llamado a una consulta médica en mi nombre. Para el martes, David preguntaba si yo debería seguir conduciendo. Al final de esa semana ya había una conversación familiar en marcha, una de la que yo no formaba parte del todo, sobre si me estaba apañando sola. Todo eso, por unas rodillas rígidas. Y aquí es donde la historia se pone pesada, porque no fue solo la logística lo que dolió, fue el cambio. Una vez que tu familia empieza a verte como alguien frágil, no pueden dejar de verlo. Cada tos se convierte en un síntoma. Cada mañana lenta se convierte en una prueba. Empiezas a sentirte observada, evaluada, medida según algún estándar invisible de capacidad que no sabías que existía. Y lo peor es que cambia la forma en que te comportas con ellos. Empiezas a editar. Dejas de mencionar cosas, no porque estés ocultando algo, sino porque has aprendido que el precio de la sinceridad es tu independencia. No estoy diciendo que sufras en silencio. Si algo es serio, lo compartes. Para eso está la familia. Pero cada dolor, cada noche inquieta, cada molestia, eso no necesita anunciarse. Has vivido en tu cuerpo durante 8 décadas. Sabes la diferencia entre algo pasajero y algo urgente. Confía en ese conocimiento. Habla con tu médico. Lleva el control de lo que importa. Pero no le des a tu familia un motivo para tomar decisiones por ti antes de que estés lista para dejarles hacerlo. Porque tu dignidad no es una cosa pequeña. Espera, se pone peor. Y esta es la tercera. Meterte en los conflictos familiares. Dar opiniones cuando nadie las ha pedido de verdad. Voy a ser sincera contigo. Yo solía hacer esto. Después de que Vincent muriera, creo que estaba sola de una manera que no reconocía del todo. Y meterme en los desacuerdos de mis hijos me daba una sensación de ser necesaria.
Pensaba que estaba ayudando. Di mi opinión sobre una pelea entre David y su mujer. Comenté una vez cómo estaba Sara llevando algo con su hijo adolescente. Dije cosas que pensaba que eran suaves, medidas, incluso sabias. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. Porque por muy suavemente que digas algo, la gente lo oye a través de su propio filtro. Lo que salía de mi boca como apoyo llegaba al otro lado como crítica. La mujer de David dejó de invitarme a cosas durante casi 2 años. Sara se volvió callada conmigo de una manera de la que tardó mucho en volver. Yo solo había querido ayudar. De verdad creía que estaba ayudando. Lo que entonces no entendía era que mi intervención no resolvía nada, solo añadía otra capa. Ahora estaba el conflicto original y además estaba lo que había dicho mamá y lo que significaba la opinión de mamá y de qué lado estaba realmente. Me convertí en parte del problema sin haber pretendido nunca serlo. Esto es lo que guía mi vida ahora. No tienes que asistir a todas las discusiones a las que te invitan. Puedes querer a tu familia sin meterte en todos los fuegos. Lo más poderoso que he aprendido a decir es: confío en que lo resolváis. Y lo digo en serio. Doy un paso atrás, me quedo callada. No porque no me importe, porque me importa demasiado como para empeorarlo. La cuarta cosa, y esta es más silenciosa, pero deja huella. Tus arrepentimientos. Yo los tengo, claro que sí. 83 años es mucho tiempo, y no hice todo bien. Hubo años en los que dependí demasiado de mis hijos, después de que Vincent muriera. Llamaba demasiado, me apoyé demasiado. Ahora lo sé. No me da vergüenza decirlo, porque creo que nombrar tus errores forma parte de superarlos. Pero aprendí, por las malas, en una cena con Emma, en la que dije algo sobre desear haber viajado más cuando era más joven, que compartir tus arrepentimientos con tu familia casi nunca se recibe de la forma en que pretendes. Emma se quedó callada, completamente callada, y más tarde dijo: «Mamá, ¿te frenamos? ¿Eso es lo que estás diciendo?» No estaba enfadada, estaba herida, y su herida era real, aunque yo nunca quise decirlo de esa manera. Solo estaba reflexionando, solo estaba siendo humana. Pero ella lo oyó como algo completamente distinto. No estás preparado para lo que viene después. Porque después de esa cena, algo sutil cambió entre Emma y yo. No de manera dramática, solo una ligera retirada por su parte, una cautela, como si tuviera miedo de lo que yo pudiera decir después, miedo de lo que mis reflexiones sinceras pudieran revelar. Y yo no quería eso, nunca querría eso. Así que he aprendido a guardar mis arrepentimientos un poco más cerca. No porque sean vergonzosos, porque son sagrados. Me pertenecen. La tristeza de lo que no hice, el orgullo por lo que sí hice, eso es mío. Puedo hacer las paces con ello en privado. No necesito dejárselo a los pies a mis hijos y verlos intentar averiguar qué hacer con ese peso. Y ahora, la quinta, la que te dije que estaba guardando. Tus planes para tu herencia. Lo que piensas dejar atrás. ¿Y a quién? Necesito que entiendas algo antes de continuar. Yo cometí este error.
no una amiga mía, yo. Después de haber estado en Meadowbrook durante aquellos 30 días y haber luchado para salir de allí, cosa que algunos conocéis, volví a casa queriendo que todo estuviera resuelto, queriendo claridad. Así que senté a mis hijos y les conté mis planes. La casa, las cuentas, quién iba a recibir qué recuerdo, qué mueble, cómo se iba a repartir todo. Pensé que les estaba haciendo un regalo, certeza, sin sorpresas, sin confusión más adelante. En pocas semanas lo sentí. Algo cambió en la habitación cada vez que salía el tema del dinero. Thomas empezó a hacer preguntas sobre la casa, el momento, el valor de mercado, si había pensado en vender antes. Linda sacó algo sobre la justicia, sobre cómo ella había renunciado a ciertas cosas a lo largo de los años y se preguntaba si eso se estaba teniendo en cuenta. Los demás no dijeron nada directamente, pero había un nuevo tipo de atención en sus ojos cuando me miraban, y no del tipo que yo quería. Sinceramente, lo sentí como un resfriado. Lento al principio, luego en todas partes. Uno de ellos, no voy a decir cuál, me dijo algo que nunca he olvidado. Estaba intentando ser amable, de verdad lo estaba, pero me dijo, «Mamá, ¿no crees que tendría más sentido empezar a simplificar ahora, mientras todavía estás lo bastante bien para formar parte de ello?» Y pensé, sí, estoy lo bastante bien, formo parte de ello, soy la totalidad de ello. Esta es mi vida. Pero, de alguna manera, había entregado el relato por haber compartido demasiado pronto. Esto es lo que sé ahora. Necesitas un testamento, necesitas un poder notarial, necesitas a alguien en quien confíes absolutamente para cumplir tus deseos cuando llegue el momento. Pero los detalles, lo concreto, los porcentajes, quién recibe qué, eso no necesita anunciarse en la mesa durante la cena. Ese es tu asunto, es legal, está resuelto y no requiere un adelanto. Porque en el momento en que tu familia conoce el plan, algunos de ellos, incluso los buenos, los cariñosos, empezarán a filtrar todo a través de él. Tus gastos, tus decisiones, tu libertad. Y lo sentirás, en silencio, cada día, como una mano sobre tu hombro un poco demasiado firme. Leo cada comentario que me dejáis, todos y cada uno, y os veo decir las mismas cosas con palabras diferentes, que os sentís invisibles, que vuestros hijos tienen buenas intenciones, pero poco a poco están tomando el control, que estáis aterrorizados por acabar en algún sitio que no elegisteis, gestionados por personas que os quieren, pero ya no os ven. Os escucho, yo he vivido eso. Uno de mis hijos me llamó la semana pasada. Dijo, «Mamá, la gente está viendo estos vídeos y hablando de nuestra familia». Yo dije, «Bien, quizá alguien necesita oírlo». Porque alguien sí lo necesita. Quizá esa persona seas tú, sentado con esto ahora mismo, reconociendo tu propia vida en algo que he dicho. Si es así, deja un me gusta, me dice que siga. Y suscríbete si quieres seguir hablando, porque cada semana me siento en esta mesa y te digo la verdad. No una versión de ella, no las partes cómodas, la verdad. Y la verdad hoy es esta. Te has ganado el derecho a tu privacidad. Te has ganado el derecho a tu paz.
Proteger lo que es tuyo no es deshonestidad, es sabiduría. Es el tipo de sabiduría que solo llega al vivir lo suficiente como para ver lo que pasa cuando das demasiado, demasiado pronto. Mantén tus finanzas cerca. Deja que los pequeños dolores pasen sin anuncio. Mantente fuera de los fuegos que no te corresponde apagar. Sostén tus arrepentimientos con suavidad y en privado. Y deja que el plan de tu herencia viva en silencio en un documento legal, donde corresponde, no sobre la mesa de la cocina donde puede hacer daño. No eres invisible, no eres inútil. Eres alguien que ha cargado muchísimo durante muchísimo tiempo. Y ahora, si estás dispuesto, puedes elegir algo diferente. Puedes elegir tu paz.